Bienvenidos a este podcast. Creemos que la belleza del crecimiento personal reside en aceptar que somos perfectamente imperfectos. Es en esa autenticidad donde descubrimos nuestra esencia más genuina y poderosa. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación, donde cada paso nos acerca más a ser la mejor versión de nosotros mismos. Las reflexiones de este podcast no sustituyen el consejo de un profesional especializado en el área que necesites. Te invitamos a crear y conectar con tu propia verdad, buscando siempre el apoyo necesario para tomar decisiones informadas y saludables. Hola, bienvenidos a este nuestro primer episodio de podcast de Perfectamente Imperfectos. Bravo, bravo. Gracias por acompañarnos. Jairo, ¿cómo te suena esta frase? No vemos las cosas como son, las vemos como las interpretamos. Ok, pues yo pienso que las situaciones que nos suceden a diario, más que verlas, muchas veces las interpretamos desde un punto de vista de nuestras creencias o de nuestra historia, inclusive de nuestro sistema o en la cultura en la que nos hayamos criado, ¿no? Pienso que va muy atado a cómo nuestros padres nos inculcaron ciertas cosas, la cultura, inclusive pues la religión. Entonces, de ahí parte todo de las cosas vemos de acuerdo a nuestra historia. Estoy Básicamente completamente es de eso. acuerdo, sí, sí. El episodio de hoy queremos hablar de esto y es de que precisamente la forma en cómo vemos pues está influenciada por todo lo que tenemos atrás, Ujú. familias, amigos, sistema, cultura, incluso la región donde vivimos también nos influencia esta manera de observar. Es como colocarnos unas gafas, ¿no? De también cómo en cada situación, de acuerdo a la manera en que observamos, pues nos vamos desarrollando, vamos creando relaciones. Ujú. Imagínate que te tengo algo que me sucedió justamente con este tema. Resulta que yo trabajé en la costa, en la zona Caribe, y ahí hay un elemento que le dicen el exacto. Y aquí en Bogotá, o en la zona andina, le decimos el bisturí. Entonces, como a un mismo objeto le damos un nombre distinto o lo interpretamos de acuerdo a la región, ¿no? Es muy curioso porque es en el mismo sistema, porque es nuestro país, pero al mismo objeto, allá le dicen exacto, aquí bisturí. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí este tema de como de darle significados diferentes a las palabras, en cierta medida construye, ¿no? Es este tema de la culturalidad, ¿no? De tener este sello. Sin embargo, creo que comienza a cerrar posibilidades cuando quiero centrarme en tener la razón, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo del bisturí, que para mí sí, sí sería bisturí, Para es ti, bisturí. y querer centrarme con la otra persona y decirle, no, es que así no se dice, como tú lo dices, no es como yo digo. Entonces, ¿cómo de esta manera de querer tener la razón nos limita a interactuar con el otro, a crear relación con el otro, a tener una comunicación efectiva con el otro? ¿Y cómo me cierra las posibilidades al crecimiento? Y es que ahí es, pienso que es lo difícil, ¿no? De pronto entablar una comunicación o cuando queremos tener la razón, justo lo que tú dices. No, es que es como yo quiero que sea o como yo pienso que es, porque en esa cultura se le dice exacto y es que yo soy el que tengo la razón. Ahí es lo difícil, ¿no? Como poder concretar para una misma definición, pues cómo encontrarle diferente o cómo poner de acuerdo a estas dos personas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, a mí hay algo que me funciona, que me hizo como, me, me hizo algo en la cabeza y es entender que mi verdad es mi verdad, me corresponde a mí, la verdad tuya es tu verdad y te corresponde a ti. ¿M? Ujú. Entender que todos tenemos historias diferentes, situaciones diferentes, observadores diferentes, si lo queremos ver así, y que lo que me pasa a mí o lo que me sucede a mí probablemente solamente es a mí, ¿sí? Me hago cargo de esto y no me enfrasco, no me enfrento contigo en que lo veas desde la manera que yo lo veo. Esto me ayudó muchísimo y desde, digamos que desde que entendí eso, que solamente me corresponde a mí lo que yo pienso, puedo compartir con el otro, Ujú. puedo como mirarte diferente, Ujú. escucharte diferente. Yo, bueno, ¿qué será lo que me quieres decir? Ujú. Así es, y es también como validar realmente de verdad que está escuchando la otra persona. Recordemos que el observador no es solo ver con los ojos, sino pues también percibir o interpretar con los otros sentidos, ¿no? Es como, por ejemplo, bueno, un ejemplo claro, una persona invidente
pues no ve con los ojos, ellos ven o observan con los demás sentidos. Entonces es muy interesante entender que el observador se basa es en cómo estamos interpretando cada situación, ¿verdad? Sí, sí, quería mencionar acá que esto lo que mencionas es verdad, o sea, nosotros vemos con los ojos, sí, pero también vemos con el cuerpo, con las emociones que sentimos, con la forma en que nos expresamos también. Ujú. Sí, y mira qué pasa en el entorno laboral, por ejemplo, bueno, en todos los entornos, laboral, familiar, personal, por ejemplo, cuando en una empresa o cuando dice, bueno, tienes que hacer un informe, tu jefe te diga, no, tienes que hacer un informe y ya, pero entonces tú lo haces a tu manera y cuando vas y lo presentas, resulta que el jefe dice, no, es que así no era. ¿Qué crees que pasó ahí, Andrea? ¿Por qué pasa a veces eso? Que no logramos como una comunicación, una conexión de lo que realmente quiere la otra persona. Yo pienso que es porque asumimos, ¿no? Entonces, eh, a veces como con todo este ruido mental que tenemos, asumimos que, por ejemplo, en el tema de las empresas, de los roles, si mi jefe es contador y yo soy contadora, pues sí, tenemos conceptos básicos de la carrera. Y cuando tenemos como estos conceptos básicos de que los dos somos o tenemos la misma profesión, pues entendemos lo que el otro Ujú, quiere, ¿no? Entonces es como asumir. Entonces cuando el jefe pide el informe, él probablemente en su cabeza estará diciendo, ella sabe de lo que le estoy hablando, por eso tiene que hacerlo como yo lo digo. Pero yo acá, con una experiencia diferente a la de él, digo, no, pero probablemente él le gustará que yo le muestre esto, ¿sí? Y son conversaciones que cada uno tiene por aparte, nunca se encuentran, y cuando entonces se tiene que mostrar el resultado es completamente diferente a lo que pensaba cada uno. ujú. Y siendo Eh, el mismo rol, ¿no? Siendo los mismos roles, porque ambos son contadores, pero a la final tienen un concepto distinto de un trabajo bien hecho, ¿no? ¿Qué sería bien hecho para el jefe y qué sería bien hecho para ti? exacto. Exacto. Así es, algo así. Entonces acá viene como este tema también de preguntarle al otro, ¿no? Entender de qué manera lo está observando. Este simplemente es un ejemplo sencillo a nivel laboral del informe. Entonces, eh, jefe, listo, usted me está pidiendo esta información, está de acuerdo que le coloque esto, o el jefe a la otra persona, mira, yo quiero que contenga esto, quiero que me lo especifiques de esta manera, pero ¿cómo comenzamos a dar más detalle de lo que realmente queremos? Ahora, pongámoslo un poco más complejo, llevémoslo a las relaciones con los hijos, a las relaciones con el esposo o a otros entornos donde estemos asumiendo que el otro tiene que saber cómo quiero las cosas. Así es, nomás cuando manda uno, la esposa o la mujer manda, vaya a lavar la loza o vaya haga aseo en el apartamento. Entonces cada uno tiene una forma de hacer el aseo, pero digamos que la mamá generalmente, no es por esto, pero son muy organizadas en su aseo, en sus cosas. Entonces el hijo va a lavar la loza de una manera distinta y va a acomodar los platos de diferente manera, yo lo voy a hacer de otra manera. Entonces ahí, por ejemplo, también empieza como como ese punto de vista de cada uno de qué significa hacer un aseo bien hecho. Nos damos cuenta que surge en diferentes contextos, ¿no? Sí, yo tengo una práctica que a veces a las personas que trabajan pues conmigo les molesta y es que yo pregunto qué significa esto para ti. Entonces, si me dicen, Andrea, es que mira que voy a presentar un informe eficaz. Un ejemplo, comienzo, ok, ¿qué es eficaz para ti? Ujú. ¿Por qué? Porque no quiero suponer que lo que es eficaz para mí, para la otra persona también lo sea. Y entonces ahí es cuando comienzan como estas confrontaciones de, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué Ujú. no haces lo que yo te pido? No, es que no fuiste específica O conmigo. claro, no fuiste claro. Entonces acá la primera invitación que queremos hacer es, me estoy asegurando que el otro entiende lo que yo le quiero decir. Me Sí, estoy asegurando de que el otro observe de la manera que yo observo simplemente para llegar a un resultado, respetando la verdad de cada uno. claro, y es que es eso, que cuando no somos claros en lo que queremos, pues obviamente no vamos a recibir lo que realmente queremos. Cuando puntualmente el informe, digo, bueno, un informe lo quiero bien hecho, pero pues no doy más detalles, pues la otra persona lo va a tomar
bien hecho para ella. Entonces, cuando digo, no, es que esos pequeños detalles que son los que marcan la diferencia, como son, bueno, quiero esto así, quiero con esta especificación acá, tiene que incluir esto, pues obviamente la otra persona va a entender mi lenguaje y pues voy a recibir lo que realmente yo quiero. Pero también es curioso porque sucede, por ejemplo, en las relaciones con pareja, ¿no? Cuando a veces asumimos lo que nosotros queremos, inclusive, por ejemplo, la palabra amor. Para mí puede ser amor unas cosas, pero para mi pareja puede ser otra, ¿no? Sí, esto realmente que puede llevar a dificultades, ¿no? Cuando no nos estamos asegurando de entender qué significa para el otro. Por ejemplo, para mí amor, la definición que yo tengo como amor es aceptar al otro. ¿Cuál es la que tienes tú? A mí me gusta, por ejemplo, para mí amor es estar siempre acompañando y abrazando. Para mí eso significa amor. Pero qué tal que mi esposa no me lo ha dicho, pero qué tal no le gusten los abrazos. Y si no me cercioro de que para ella sea también eso, o para ella qué significa el amor, y pues yo también interpretarlo y verlo desde su punto de vista, ¿no? Sí, entonces acá como para ir eh, encerrando esto que hemos dicho hoy es, primer tip, Ujú, mi verdad es mi verdad. Segundo tip, cerciorarme de que o cerciorarme de qué es lo que ve el otro, ¿no? Y este podría ser un acuerdo, ¿no? ¿Qué acuerdos puedo llegar? Voy a ponerlo en esta analogía. Si para mí el amor es de color beige y para ti el amor es de color gris, ujú. ¿sí? No rojo. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que esta versión que queremos construir del amor pueda ser un color que nos construya a los dos, ¿no? Porque si yo voy desde el blanco y tú vas desde el rojo o el beige, ¿a dónde vamos a llegar si no podemos poner un acuerdo para construir? No solamente en relaciones de pareja, llévenlo a otros aspectos de su vida. ¿Cómo necesitan crear estos acuerdos para poder construir? Pienso que eso es muy importante, Andrea, en todos los ámbitos, realmente en todos los contextos. Los acuerdos que tengamos presentes. Entonces, ser claros, también diría que sería un buen tip, ser claros con lo que queremos y expresar realmente lo que necesitamos muchas veces. Te quiero hacer una pregunta, Andrea. ¿Qué tanto el observador o todo lo que interpretamos podría influir en nuestra emocionalidad? Yo pienso que mucho, ¿por qué? Voy a ponerlo como un ejemplo. Eh, Imaginemos que vamos en el transporte público, ¿sí? O en el tráfico en el carro, ¿sí? Y la manera de observar que tengo es que todo lo malo me pasa siempre a mí. Esa es la creencia que yo tengo, eso fue lo que aprendí de todo lo que me enseñaron, entonces esa es mi manera de ver el mundo. Todo lo malo me pasa siempre a mí, ¿no? Entonces, si me atasco en el transporte, si el transporte llega tarde, si el carro se pincha, si preciso el del frente se estrelló, pues ¿cómo creen que va a ser la emocionalidad cuando yo pienso que todo lo malo me pasa a mí? Pues puede ser de frustración, de rabia, de tristeza, y cómo estas emociones también nos comienzan a cerrar las posibilidades, ¿no? Sí, así Acá es. quiero hacer énfasis y compartir algo que me enseñaron en la escuela de coaching y es que no es bueno ni malo. No es emoción mala, no es emoción buena, no es situación buena, situación mala. Es simplemente donde me cierra posibilidades y donde me abre posibilidades. Entonces, Ujú. ante esta manera de observar que tenemos, también la invitación es pregúntense, ¿les está abriendo posibilidades o les está cerrando? Y continuando con el ejemplo, de este observador de cómo puede afectar la emocionalidad, bueno, eh, ah, llegué tarde a la oficina porque el bus no pasó a tiempo. Me quedé estancada en el tráfico. ¿Cómo, digamos que ante una situación incómoda que me pueda estar pasando, cómo lo resignifico, no? Ok, 5 minutos de trancón, listo, 5 minutos de lectura. No, 10 minutos en el trancón, eso nada que se mueve. Bueno, miremos un ratico las redes sociales, sí, distraigámonos. Dis- Distraerse un poquito, sí. ¿Cómo es como resignificar y buscarle, como yo digo, darle la vuelta a algo que nos empodere, que nos haga sentir que podemos tener una emocionalidad que nos abra Ujú. posibilidades? Ok, también, mira que me pasaba mucho. Antes de tener todo este conocimiento, estas herramientas, cuando iba conduciendo mi carro, me peleaba con todo el mundo. Entonces me peleaba y me cerraba el uno, me cerraba el otro y le echaba la culpa a los demás.
Luego de entender que era como yo estaba viendo, como yo estaba interpretando la situación, era cuestión mía, no era de la otra persona, era mía siempre. Entonces, cuando empiezo a aplicar como todas estas herramientas y empiezo a entender, y lo que tú dices, Andrea, es también algo, me parece importante, que es hacernos cargo de nuestras responsabilidades o de nuestras acciones. Si yo voy para mi trabajo y salgo sobre el tiempo, pues justamente pasa muchas cosas y pues efectivamente nos va a alterar todo la emocionalidad o lo que estemos pensando. Pero si sé que estoy en una ciudad donde el tráfico es muy pesado, es muy fuerte, ahí todo el mundo está en un ritmo muy acelerado, pues tengo que ser más precavido y salir con más tiempo. Y pues lo que tú dices, aprovechar el tiempo. Entonces yo luego ponía mi tiempo, ponía grabaciones en el carro, entonces llegaba con otra emoción diferente. Entonces, ¿cómo nos cambia todo la percepción, ¿no? ¿Cómo nos cambia la percepción de acuerdo a la situación que estamos viendo, ¿no? Sí, y bueno, estas son las situaciones que vivimos nosotros, ¿no? De cómo Ujú, les podemos resignificar lo que nos pasa a nosotros y sobre lo que no tenemos el control. Pero ¿qué pasa cuando llega otra persona? ujú. Entonces llega otra persona y la otra persona también está en el mismo trancón, pero esta persona llega furiosa, eh, y también como que permea este estado, ¿no? Eh, Es difícil de manejar, ¿no? Es difícil de manejar porque sí, tú puedes llegar con la emoción bien y llegas activo y ese día no tuviste trancona y llega la otra persona con una energía de pronto pesada, como con ese mal genio. Eso es lo difícil, ¿no? Como poder percibir eso y como poderlo también reinterpretar y decir, joder, pucha, ¿cómo puedo lograr entender o no dejarme tal vez contagiar, diría yo, ¿no? Esa emoción que no nos aporta. yo tengo un tip acá y digamos que cuando yo me encuentro en estas situaciones donde siento que la otra persona de pronto está ofuscada o que de pronto está en un momento como de rabia, de frustración y como que no veo que podemos tener la mejor comunicación, me pregunto, no se lo pregunto a ella, me pregunto internamente, ¿qué es lo que le pudo haber pasado a esta persona para que tenga esta situación? Cuando yo me pregunto esto, siento que en mí cambia como este tema de juzgar, ¿no? Porque a veces cuando una persona en nuestro entorno llega de mal genio, llega con una emocionalidad que de pronto no nos gusta, lo primero que hacemos es juzgar. Juzgar. Y eso es lo más común, ¿no? Ay, es que llegó de mal genio, ay, es que no sé qué. O de pronto nos saludó, uy, es tan creída, uy, es tan antipática. Sí, Y eso es una costumbre, ¿no? Y de hecho la mayoría, pienso yo, que estamos es juzgando toda hora. sí, entonces como antes de juzgar la situación que estamos viendo, preguntémonos qué será lo que le está pasando a esta persona para que esté llegando en esta situación. Esto también es como generar un poco de empatía, ¿no? De no me voy a hacer cargo de tu situación, por la Ujú, razón que sea que estés llegando así, no me voy a hacer cargo, pero de qué manera lo puedo resignificar para que no me impacte, ujú, ¿sí? Para que yo pueda ser un observador diferente y hasta de pronto te pueda brindar un café, ¿no? ujú. Si tenemos la confianza con la persona de poder preguntarle qué le está pasando, ¿cómo creen que también reaccionaría la otra persona, ¿no? Ella llegando furiosa, histérica y tú calmado preguntándote qué le habrá pasado y le dijeras, eh, ¿estás bien? ¿Te puedo apoyar en algo? Ujú. ¿Cómo crees que se sentiría? No, pues bien, si eran así, bien. En lugar de juzgar, como que no, te puedo dar algo, un café, un agua, pues como que, wow, chévere. De pronto es eso que nos falta también, como escuchar a la otra persona y darle la oportunidad de que ella se exprese, no simplemente juzgar, sino, bueno, cuál es la situación que vives y de pronto la persona se desahoga contigo, no, mire, me pasó esto, esto, y ahí podemos ver o entender la situación o entender por qué llegaba así. Esto de que mencionas de la escucha, a mí me parece fundamental, ¿no? Ujú, sí. ¿Por qué? Porque a veces estamos escuchando solamente para responder. ¿Y Mm, a qué voy a ir con esto? A veces estamos escuchando a alguien y no sé si les ha pasado. A mí sí, ahorita me confirmas, que estás hablando con alguien y te responde, uy, a mí me pasó lo mismo. sí, así es. Estás hablando con alguien, no, pero imagínate lo que me pasó a mí. Y como invalidando como esta historia que le estamos contando, ¿no?
estás hablando con alguien y te responde, pero ay, ¿por qué no haces esto? Haga esto que esto le va a funcionar, ¿sí? Entonces realmente no estamos escuchando para entender al otro, para saber qué es lo que el otro me quiere decir. Yo lo llamo a esto como una escucha reverencial, Ujú, una escucha con curiosidad, ¿no? Entonces me centro en ti, te pongo cuidado, miro tu expresión, ¿qué es lo que me quiere decir? ujú. Ahí es cuando comenzamos a aprender del otro. Me parece interesante, porque eso que tú dices, a veces sin pensarlo inconscientemente terminamos empeorando porque la otra persona se está desahogando y cuando le decimos, uy, a mí me pasó lo mismo, no, imagínese que esto no sé qué. Y la otra persona lo que quiere es de pronto desahogarse y soltar eso y no escuchar más, pero no es enfrascarnos en la misma situación y lo mismo que le pasó a él y lo mismo que le pasó al otro. Entonces vinculamos nuestra historia con la de la otra persona, pero pues no estamos realmente lo que tú dices, como escuchándola realmente y como que validando lo que ella quiere decir. Entonces es muy importante lo que tú dices, André. Me parece súper bonito. Bueno, acá volvemos a hacer el resumen. Entonces, otro tip, acuerdos, acuerdos de cómo, a pesar de que nuestras verdades son diferentes, podemos construir algo donde los dos podamos ver de la misma manera, Ujú. escuchar. Yo creo que esto Escuchar es muy es importante, fundamental. muy importante y también hace parte del observador, ¿no? Cómo estamos escuchando, cómo estamos interpretando. Yo tengo un tip que me funciona mucho y es cuando tengo una situación que me cierra una posibilidad, lo que hago es de pronto poner la situación al frente mío y observar los puntos de vista que tengo y analizar cuál es la mejor alternativa para resolver ese problema. En lugar de enfrascarme en el problema y repetir, no, es que esto no es así, es que no, es que no, es más bien como dar ese paso atrás y ponerlo al frente mío y analizar las alternativas que tengo. Me ha funcionado mucho y pues siento que es un buen tip para iniciar el observador. Jairo, pero ¿qué pasa si yo no tengo una herramienta que me permita ver en un punto, en este punto? Ok, siempre hay herramientas. Muchas veces tenemos es que buscarlas. Entonces es encontrar ese apoyo en lo que sea. Hay diferentes disciplinas, desde la psicología, la psiquiatría, el coaching ontológico es una herramienta que a mí personalmente me funcionó muchísimo. Entonces de pronto las herramientas están a la mano de todos. Es simplemente dar ese paso y como que animarnos a tomarla y a integrarla en nuestro ser. Pienso que es eso. Gracias, Jairo. Yo quisiera dejar esta frase y es, no podemos cambiar lo que no podemos ver. Entonces, Así es. cómo estamos observando y qué podemos cambiar para que se nos abran las posibilidades que tenemos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este nuestro primer episodio. Gracias por hacer parte de esta comunidad y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Síguenos en nuestras redes. Si te gustó este episodio, comparte y suscríbete.